Bueno, buenas tardes a todos. Cuando nos avisó el otro día José Ruiz Mata y nos pidió esta colaboración, pues no dudamos en decir que sí, que estábamos dispuestos a colaborar. Tenemos relación últimamente con la zona de la desembocadura del Guadalquivir, porque hace un par de años ya la Junta de Andalucía, Medio Ambiente, la Delegación de Medio Ambiente nos contactó para un proyecto que tenían de regeneración de aquella parte de la desembocadura del Guadalquivir, sobre todo de lo que son las marismas de Trebujena y la Laguna de los Tollos, que ya corresponde, es mitad provincia de Cádiz y mitad provincia de Sevilla, y estuvimos trabajando allí en ese proyecto, localizando, haciendo prospecciones superficiales e intentando controlar un poco pues el movimiento de tierra que estaban haciendo las máquinas, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, que por ahí sí hemos pisado esta zona de la que vamos a hablar un poco, pues como digo, hace un par de años. Yo también, cuando era estudiante, tuve la oportunidad, creo que fue en el 1993, que se estaban haciendo prospecciones en la necrópolis, el Museo de Jerez. Tuve la oportunidad de participar como estudiante pues, en esas prospecciones que se hicieron, localizando y recuperando material de una de las necrópolis de Mesas de Asta. Entonces, bueno, voy a presentarnos un poco, ¿no? Pues bueno, yo, como saben, soy Paloma Bueno, soy doctora en arqueología, soy profesora tutora de la UNED, directora de las excavaciones en el Cerro del Castillo de Chiclana desde hace ya 19 años y ahora mismo pues coordinadora del centro de visitantes que se ha hecho allí. Además, soy secretaria de una asociación cultural, que por eso también me pareció bien venir aquí, porque nosotros, cuando se descubrió el yacimiento en Chiclana, formamos una asociación y gracias al empeño de la asociación y a todos los trabajos que hemos hecho, se ha conseguido una ITI cultural, unos fondos europeos, y se ha podido hacer un espacio arqueológico y un centro de visitantes. Hay que seguir trabajando, por supuesto, y hay mucho que mejorar, pero bueno, ya hemos conseguido algo. Bueno, yo hice la memoria de licenciatura, terminé en 1993 la carrera de arqueología en Sevilla y hice un estudio sobre unos poblados del Bronce Final Hierro I que hay en el entorno de Doña Blanca, entre los términos de, bueno, pues del Puerto Santa María, Rota, Sanlúcar, todo lo que coge la cuenca del arroyo Salado. Un arroyo, antes he hablado de otro arroyo, este es el que desemboca en la base naval de Rota. Y entonces hice el estudio de un material arqueológico que había recuperado el Museo del Puerto de Santa María, que lo tenía depositado en su fondo y que no se habían estudiado solamente algunos casos, algunos yacimientos, pero yo hice el estudio de toda la cuenca del arroyo Salado y es lo que hoy me voy a basar más que nada, que es lo que conozco. Y después, bueno, ya seguí trabajando como arqueóloga autónoma y hice la tesis doctoral sobre el yacimiento del Cerro del Castillo, un yacimiento que tiene también bronce final, bueno, empieza en el Bronce Final Hierro I, y bueno, tiene una muralla de tipología oriental, parece una fundación cananea, una fundación después con aspecto orientalizante, y continúa en época púnica, en época romana, en época medieval, o sea que también es verdad que esa secuencia histórica se parece un poco a la que tendría Mesas de Asta. También tiene una dilatada historia en su ocupación, como ocurre con Mesas de Asta. Bueno, y más trabajillo, más cosas hechas, pero bueno, tampoco se trata de eso. Ahora voy a presentar a mi compañero, a Francisco Javier Flor Ávila, para todos Paco, lo llamamos Paco. Él es licenciado en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, aparte es deportista profesional, que también hay que decirlo, porque él compaginó al principio pues la carrera con esos trabajos que él hacía como deportista profesional de élite. ¿Qué nos ha unido en lo profesional? Pues la pasión por la arqueología y sobre todo la ermita de San Ambrosio en Barbate, que es donde nos conocimos, porque yo había terminado de hacer unas excavaciones allí, había llevado un proyecto de excavación arqueológica y él que llegó, porque él es de Extremadura realmente, y llegó allí a vivir y bueno, nos conocimos y a partir de ahí pues hemos empezado esa
esa colaboración en estos trabajos. Después de hacer lo de la marisma de Trebujena, pues lo siguiente que hemos empezado a trabajar juntos es en el Cerro del Castillo de Chiclana, en el centro de visitantes. Y entonces, bueno, pues ahora es verdad que estamos iniciando ese proyecto y haciendo trabajos en colaboración. Y bueno, como hicimos eso con la Junta de Andalucía hace un par de años juntos, ayer o antes de ayer, cuando me llamó José Luis Mata, digo, bueno, pues vamos a ir los dos, ¿no? Ya que los dos somos los que hemos estado en la zona, y por eso hoy hemos venido aquí. Bueno, hemos estructurado toda la información que en estos 2 días hemos vuelto a meternos un poco en la cabeza en 3 partes, bueno, en 4 partes. No sé si nos dará tiempo porque tenemos 1 hora, pero bueno. Primero, Paco va a hacer una contextualización del yacimiento, del medio ambiente, desde la arqueología del paisaje, un poco. Después yo intentaré hacer una descripción del poblamiento del bronce final hierro 1 en el entorno de mesas de acta, del Sinus Tartesius, hablaremos de esa zona un poco. Después me gustaría hablar un poco de la Asociación Castillo de Gerión, que es la asociación que, como os digo, ha hecho posible que se ponga en valor el yacimiento del Cerro del Castillo, y después pues enseñaros un poco cómo ha quedado ese proyecto de puesta en valor a través de imágenes, por si no lo conocéis, animaros a que vayáis allí a conocerlo y que os pueda seguir un poco no sé cómo decirlo, de empuje y de que sigáis con todo lo que estáis haciendo, ¿no?, como plataforma, porque seguro que al final lo conseguís poner a mesas de acta donde realmente se merece, con el yacimiento tan importante que todos sabemos lo que es, ¿no? Así que, bueno, sobre todo, y me voy a saltar algunas cosillas que que también ha hablado Paco ya y que me iban a ir dando pie a lo que yo quería resaltar. Entonces, como ya él ha hablado de esa colonización de cananeo y ha hablado un poco de Tartesos y, en fin, ha hecho un poco esa introducción, pues yo sobre todo la idea que tenía hoy era, porque como había estado sobre todo rápidamente viendo que habíais hecho en otras jornadas, ¿no?, digo, para no repetirnos, no vamos a hablar de lo mismo, y entonces vi a Osvaldo Arteaga hablando de todo ese estudio que habían hecho con los penetrómetros, haciendo la antigua línea de costa. Después vi también a Paco Barrio Nuevo hablando sobre el yacimiento de mesas de acta, que quién mejor que Paco, ¿no?, para hablarnos de mesas de acta. He visto a otros compañeros y digo, no nos vamos a reiterar con el mismo público y lo mismo en un tema que realmente no es el propio, ¿no? Y claro, empecé por ahí, bueno, vamos a recordar un poco qué hay en mesas de acta, qué es lo que se ha encontrado, pero después digo, bueno, qué tontería, si todo esto se ha visto ya en la jornada, digo, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces me intenté centrar sobre todo en qué conocíamos del poblamiento del bronce final hierro 1 en esta desembocadura, ¿no?, del Guadalquivir, también un poco del Guadalete, qué yacimientos conocemos de ese periodo, que nos pueden hablar un poco de lo que habría también en el yacimiento de mesas de acta en ese periodo del bronce final hierro 1. Conforme han ido progresando bueno, ahí tenemos, como veis, una serie de yacimientos desde Gadir. Bueno, yo he puesto aquí también en otro el Cerro del Castillo de Chiclana, porque como he dicho antes, es un yacimiento que también está aportando ahora un nuevo conocimiento sobre lo que sería una factoría, una colonia, un asentamiento de ese mismo momento que estamos hablando. Pero bueno, básicamente desde Gadir pues tenemos Doña Blanca, tenemos Évora, tenemos Astarregia, tenemos el Cerro de las Vacas, tenemos Nabrisa, tenemos Conovaria, tenemos Cortijo Maribáñez, tenemos Gandul, después ya pasamos Oripo, Caura, y bueno, una serie de yacimientos, ¿no?, que tienen todos más o menos las mismas características en ese periodo y que tienen una misma cultura material, ¿vale? Esa cultura material, esos restos arqueológicos, sobre todo la cerámica, los metales, eso que vamos a encontrar en esos yacimientos, esa cultura del bronce final hierro 1, es lo que para los arqueólogos sería Tartesos, ¿vale? Esa cultura material, igual en estos yacimientos que estamos hablando, en la mayoría, aunque estemos en Sevilla, estemos viendo material de Setefilla o estemos viendo material de Carmona, el material del bronce final hierro 1 es igual que el que estamos viendo en la bahía de Cádiz, es el mismo, ¿no?, aunque parezca mentira. Yo, por ejemplo, he visto los restos del carambolo, los restos cerámicos del carambolo,
con esa cerámica bruñida, la cerámica pintada del bronce final hecha a mano, y es igual que la que estamos viendo pues, en el Puerto Santa María, en el Castillo de Doña Blanca, o la que estamos encontrando en el propio Cádiz. O sea, hay una unidad cultural en cuanto a lo que es la cultura material que estamos encontrando. Entonces dices tú, todos esos tartesos, o sea, todo eso, esa cultura material que es igual en todos los yacimientos, nos hablaría de tartesos. Esa gente son tartesos. Pues para los arqueólogos sí. Para los arqueólogos, tarteso es, como ha dicho Paco, esa población, esa gente que vive en el suroeste. Poco a poco, bueno, decimos Bahía de Cádiz, ampliamos al Guadalete, ampliamos al Guadalquivir, nos metemos en Extremadura. Cada vez es verdad que se nos va haciendo como una zona más amplia, pero es verdad que coinciden en muchos aspectos. Si estudiamos, y esto sí quise ponerlo, aunque ya no me voy a parar, pero si hacemos un estudio espacial, ¿vale? Esto es, se llaman polígonos Thyssen, y es un método que se utiliza en arqueología para, conociendo la cantidad de yacimientos que hay en una zona. Por ejemplo, aquí tenemos la Bahía de Cádiz, parte de la Bahía de Cádiz, aquí tenemos lo que sería parte de la marisma, ¿no?, de Trebujena, y está Mesas de Asta también, está justo aquí en el centro, Mesas de Asta, tenemos todo ese polígono enorme. Y bueno, es verdad que esto también tiene, no es una cosa totalmente cierta, nos puede dar una idea y tiene muchos detractores también, pero es una manera de abordar el estudio espacial y el estudio de la captura de los recursos que tiene cada yacimiento, ¿vale? Esto se hace en arqueología. Iba a hablar un poquito más extensamente, pero bueno, esto lo hicimos con la Universidad de Cádiz, con el seminario de Agustín de Orozco, con Lázaro Lagóstena. Se hizo ese estudio de polígonos y bueno, también dio una serie de resultados. Y Mesas de Asta, como habéis visto, tenía ahí uno de los polígonos más extensos, más grandes, por la posibilidad de captación de diferentes recursos que tenía por su ubicación. Bueno, importante, y se me ocurrió hacer en ese estudio espacial, en ese estudio del territorio, yo que he bebido de las fuentes de profesores en la Universidad de Sevilla que trabajaban mucho la arqueología espacial, pues cuando terminé de la carrera tenía esa obsesión de estudiar el espacio de la Bahía de Cádiz, ese espacio donde llegaron los fenicios, porque estudiamos los fenicios y se estudia normalmente en la carrera como eso, como una colonización. Vienen aquí, vienen por los metales, los minerales, por la agricultura, pero se sabía, o por lo menos se sabía, porque es verdad que ahora se ha ampliado la investigación sobre el mundo del bronce final, pero antes se sabía muy poco. Cuando yo estudié se sabía muy poco, pero yo me preguntaba, decía, bueno, vienen los fenicios, pero ¿y quién está aquí? ¿Quiénes conocemos de aquí? Se conocía muy poco. Me acuerdo que en la Campiña del Puerto, por ejemplo, todos estos yacimientos que tenemos aquí, en la Laguna del Gallo y que tenemos en el Arroyo Salado, muchos de los yacimientos nuevos que tenemos ahora en la Campiña de Jerez, que ha estudiado Esther López Rosendo, todos esos no se conocían. Sí teníamos de referencia siempre Mesas de Asta. Quería saber cerámica, cómo era la cerámica del bronce final. Teníamos las publicaciones del Museo de Jerez, de Rosalía, de Francisco Barrio Nuevo, eso era nuestro referente, o de Diego Ruiz Mata en el Castillo de Doña Blanca, pero no sabíamos nada más. Bueno, pues cuando yo me metí en la cabeza que quería hacer el estudio para la memoria de licenciatura sobre el bronce final en el alrededor de Doña Blanca, fue cuando me dijeron que había una serie de materiales guardados allí en el Museo del Puerto, y pude estudiar de unas prospecciones que se habían hecho, que había hecho Juan José López Amador, con una serie de colaboradores del puerto, que habían hecho unas prospecciones en el entorno de Doña Blanca, en la Campiña, en el Arroyo Salado, lo tenéis allí, Rota, ¿veis el Arroyo Salado? Bueno, pues ese arroyito, ahí que parece pequeño, al lado de los ríos, ¿no? Bueno, pues ese arroyo está lleno de asentamientos, de pequeños poblados de ese periodo. Entonces, si estudiamos ese territorio, que lo estáis viendo ahí, todavía más completo, ¿no?, donde tenemos diferentes yacimientos, tenemos a Chiclana también, tenemos el Guadalete, tenemos el Guadalquivir, bueno, allí puesto, y hasta lo tenemos allí señalado. Si hacemos una comparativa y estudiamos cómo son esos asentamientos, es decir, unos son pequeños asentamientos, son pequeños poblados, pero otros parecen grandes poblados, incluso ya ciudades. Por ejemplo, en Chiclana estamos viendo que se puede hablar de ciudad
posiblemente ya desde el siglo VIII-VII. ¿Por qué? Porque hay una muralla con esa cronología, y la muralla es lo que define la ciudad. En el mismo momento estamos viendo, por ejemplo, aquí en el Puerto Santa María o aquí en Mesas de Asta se ven fondos de cabaña. Entonces se está viviendo ya en ciudades, o sea, hay un urbanismo, pero hay otra forma de vida que es más de tipo poblado, de tipo rural. Entonces sería interesante conocer, para ello hay que hacer prospecciones, hay que seguir con las investigaciones, conocer todo el territorio para después poder hacer una jerarquía de esos poblamientos, de ese poblamiento y diferenciar los yacimientos arqueológicos. Lo que está claro, por el material que aporta, que Mesas de Asta en ese momento tiene que ser un punto muy importante en todo este territorio que estamos hablando. La pena es que nos faltan excavaciones, hay que seguir con las excavaciones. Bueno, no me va a dar tiempo a mucho más, voy a ver qué más tenía por aquí. Bueno, fijaros que cuando se hace el estudio del arroyo Salado, cerquita de Doña Blanca y tan cerquita de, ahí lo tenéis, tan cerca de Mesas de Asta, se reconocen una serie de, una cultura, un material, una serie de copas que tenéis ahí, que se llaman, se les puso el nombre de tipo Campillo cuando se descubren, que son las mismas que aparecen en Mesas de Asta y que aparecen, las veis ahí dibujadas en todos esos sitios. Por eso decía que la cultura material en toda esta zona, por decimos la Bahía de Cádiz, a lo mejor no es Tarteso, bueno, a lo mejor no lo era, pero si os fijáis, ese tipo de copas creo que han salido también en Chiclana. Todavía tendríamos que compararlas bien, pero también creo que aparecen en Chiclana. Entonces, esa cultura material, las ánforas que ha puesto Paco, las ánforas de tipo saco, ¿no?, la fenicia, pues aparecen en todos estos yacimientos. Bueno, y doy un paso más. ¿Dónde están estos yacimientos? Pues este, por ejemplo, es el yacimiento de Pocito Chico, en el puerto de Santa María, que se estaban excavando fondos de cabaña, que lo dejó vista una cárcava. Algunos se vieron por una cárcava, igual que pasó hace poco en Mesas de Asta, ¿no? Aquí la cárcava, el agua cortó, la escorrentía cortó los fondos de cabaña y se pudieron ver perfectamente sección en un cortijito, pues como cualquiera de los que tenemos por ahí. ¿Vale? Ahí lo tenéis situado, Pocito Chico, fijaros que cerquita de Mesas de Asta. Sabemos que en Mesas de Asta hace poco también se han excavado fondos de cabaña. Lo que pasa es que yo no he leído los resultados no conozco los resultados de esa excavación. ¿Cómo es la cultura material? ¿Cómo es la cerámica? A mano, en este caso, pues eso que tenéis ahí, ese tipo de recipientes. Bueno, pues esos recipientes son iguales que los del carambolo. Yo estoy viendo el material del carambolo y son los mismos, es la misma cultura material. Por eso los arqueólogos, cuando nos dicen que es Tarteso, pues decimos, esto es Tarteso. Claro, esto, pero también a lo mejor nos falta por estudiar esas grandes ciudades, que a lo mejor se excavaría, por ejemplo, en Mesas de Asta. Bueno, otro yacimiento muy interesante fue el de Campillo, también en el puerto de Santa María, ¿vale? Bueno, eso es un libro que hicimos en el 95, en el que yo participé. En ese momento yo estaba haciendo mi memoria de licenciatura y los compañeros del buzo del puerto se acordaron de estos materiales tan interesantes y quisieron publicarlos antes de que yo terminara la memoria. Hicimos este libro. Fijaros qué interesante el fondo de cabaña, es ese que tenéis ahí. ¿Qué es lo que llamamos un fondo de cabaña? Pues esa oquedad del suelo que se ha quedado, que está colmatada y donde dentro han quedado pues, una serie de materiales arqueológicos, pues lo que se conserva, sobre todo la cerámica, pues huesos de animales, la malacología, en fin. Curioso que apareció un suelo de conchas, un suelo hecho con conchas. A partir de ahí han aparecido un montón de santuarios y de templos en la zona, en la costa de Málaga, en el Carambolo, en varios sitios de Sevilla, y dicen que son santuarios. Bueno, pues nosotros cavamos una cabaña que tenía su suelo hecho de concha y que encima cuando fuimos a Doñana vimos que las cabañas de Doñana también tenían los suelos de concha, las actuales, las que ahora se han ido desmontando. ¿Por qué? Porque es un material duro, es un material que te permite hacer un suelo y se utiliza, pero bueno, a los arqueólogos les ha dado por decir, en Doña Blanca hay algunas entradas en las casitas fenicias que tienen también un escalón forrado de concha. Bueno, pues a los arqueólogos también les ha dado ahora por decir que eso es propio de los santuarios. Bueno, aquí lo teníamos, parece ser, en una zona de hábitat. Bueno, se han estudiado, ya no me voy a parar aquí, la fauna, la vegetación y tal. Bueno, yo os quería haber contado pues cómo habíamos ido haciendo los estudios, ¿no?, de todo lo que habíamos encontrado. Aquí tenéis de nuevo el fondo de cabaña. Había aparecido, como veis ahí, una caracola con la sección cortada, un posible estrombo como para hacer señales o para emitir algún tipo de ruido.
Y bueno, quería pararme aquí. Ahí tenéis el suelo de concha. Estas son las cabañas de Doñana, los suelos de concha en Doñana, ¿no? O sea que es una cosa que se ha utilizado aquí en la zona desde hace tiempo, porque, hombre, es un material duro y el hombre utiliza lo que tiene, sus recursos, y entre ellos pues las conchas, porque vivimos en el mar, al lado del mar, y nos encanta coger conchas y nos encanta coleccionar cosas del mar, y bueno, y son cosas que tenemos ahí. Bueno, pues varios yacimientos también donde se han localizado, como veis arriba, no se ve bien, pero sería también otro yacimiento, otro fondo de cabaña donde han aparecido esas conchas. Bueno, en este caso ya me centraba aquí un poco en lo que son no he estado en estas últimas investigaciones que ha hecho la Universidad de Cádiz, pero bueno, nos consta que se ha pasado el georradar y me quería detener aquí un poco. Es verdad que esto lo he visto, que lo hizo la de Paco Barrio Nuevo, la comunicación que hizo, la charla que dio, está muy bien, está en YouTube, o sea, se puede ver. Y bueno, yo quería contaros un poco este tipo de cerámica que veis ahí, es la misma que os he puesto anteriormente, y esta es la de mesas de asta del bronce final, en los cuadernos de campo de Guerrero, ¿no? Aquí abajo tenemos las estructuras, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Y muy ya romántico ver este tipo de dibujos, ¿no? Y de anotaciones, porque ya lo hacemos todo con ordenador, ya esto casi se ha acabado, ahora se hacen los dibujos de la cerámica con técnicas, estas nuevas técnicas, y nunca van a ser tan bonitos como estos que se hacían antes, por lo menos para mi gusto. Y bueno, fijaros cómo es la cerámica de mesas de asta, la misma que el antes he puesto, los vasos bicónicos, hay una tipología de forma, están las copas, los cuencos, los vasos bicónicos, las ollas, o sea, es una vajilla que se repite en todos sitios, ¿vale? Entonces la tenemos en todos estos yacimientos que habéis visto en los planos, y también la tenéis en mesas de asta. Fijaros qué bonita es, una cerámica bruñida, hecha a mano. Bruñida, y después en algunos casos o bien decorada con incisiones, o bien en este caso que la tenéis ahí con decoración en rojo, y muchas veces son hasta animales, son ciervos, son aves, la verdad que es una decoración muy bonita. Bueno, ya tenemos aquí también un paso más. Esto sería una cerámica ya de época púnica, lo que llamamos púnico, o sea, siglo V, IV antes de Cristo. Es una cerámica ya a torno, una cerámica pintada. Ya una vez que han venido los fenicios, han introducido el torno y han introducido la cocción oxidante, pues la cerámica cambia totalmente, ¿vale? Y tenemos este tipo de cerámica que nos sale a expuertas en el yacimiento del Cerro del Castillo. De hecho, tenemos un fragmento con un epígrafe, con un grafito, que dicen que es neopúnico, posiblemente siglo III antes de Cristo, y parece que está hecho sobre un recipiente con esas características. La pena es que solo hemos sacado por ahora un fragmentito. Y bueno, y después quería poneros estas fusayolas que están en una vitrina del Museo de Jerez, y que bueno, pues que nos habla de todo eso que hemos estado hablando, ¿no? De la vida doméstica, de cómo hacían sus tejidos, de cómo extraían la lana, cómo hacían su ropa, y bueno, cómo se vivía, ¿no? Ya tampoco me voy a parar más. En esas cabañas aparecen cosas exóticas, ¿no? Y material que ha venido de fuera. Por ejemplo, esta cuenta de collar de cornalina, esta es de mesas de asta, pero también han salido en los fondos de cabaña de Pocitos Chicos. Los he visto yo salir, vamos, con la cribando, hemos recuperado una exactamente igual que esa. Y bueno, se trata de cornalina y es un producto exótico, un producto que se ha introducido aquí, que no existe aquí. Entonces, esos fondos de cabaña, y por ejemplo, eso pasa en el fondo de cabaña de Campillo, se ha visto en el material que aparece que es cerámica importada. Por ejemplo, hay cerámica de Samaria, hay cerámica posiblemente chipriota, hay este tipo de cuentas, y entonces se está viendo que ese es el momento de contacto entre la población autóctona y esos cananeos, esos fenicios que llaman los griegos, que empiezan a venir aquí y empiezan a traer esos productos exóticos. Eso es lo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar, hombre, podemos encontrar, por ejemplo, un casco como el casco griego, ¿no? Que tenemos también en el Museo de Jerez, del Guadalete y tal. Bueno, también estas son, por ejemplo, ya formas púnicas, ya la cerámica más avanzada, con esos colores tan bonitos, ¿no? Con una policromía
de colores marrones, rojo, negro, bueno. Y nada, quería hablar un poco también de los romanos, aparecidos en mesas de acta, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Y ahora, como dije antes, quería pararme un poco, a ver si me da tiempo. Esto forma parte de otro curso. Aquí también, bueno, aquí está toda la cerámica, aquí tengo también toda la cerámica de la Algaida, la de Borjan, del Cueva de Borjan, lo que apareció también, pero yo me quería ir un poco a Chiclana para que lo conozcáis, donde estamos trabajando, fijar un sitio estratégico, sobre el río Iro, también estamos hablando de un caño mareal. Bueno, ya no me voy a detener mucho, pero sí quiero que veáis cómo poco a poco vamos rellenando, fijaros, eso es el casco antiguo de Chiclana, como poco a poco con las excavaciones que estamos realizando se va rellenando ese espacio. Fijaros los muros que aparecen, os pueden recordar algunos de los que tenemos en mesas de acta. Eso posiblemente estemos ante un palacio o santuario por el material que ha ofrecido. Y bueno, voy a ir rápido a lo que quería. Bueno, este por ejemplo es el grafito y ya quería esto. Quería primero esto, que creo que es lo que se debe poner primero. Esta es nuestra asociación, ¿vale? Nosotros desde el 2014, cuando vimos que, hombre, se había descubierto el yacimiento tan importante, pero era algo muy nuevo para el ayuntamiento, para Chiclana. Realmente para Chiclana era algo nuevo. E incluso parecía que daba un poco de miedo atreverse a invertir dinero en el sitio porque no se sabía que iba a aparecer, ¿no? Y entonces yo estaba empeñada, hay que seguir excavando, hay que seguir ampliando la zona que tenemos y seguro que va a ir dando cosas importantes y tal. Y bueno, con el paso del tiempo se está viendo que sí, que efectivamente no me equivoqué, menos mal, si no ahora me podían decir de todo. Entonces en el 2014 montamos una asociación cultural y a partir de ahí, bueno, pues hemos hecho de todo, hemos hecho del tonto y todo. Pues nos hemos vestido de fenicio, de tartesio, hemos hecho las noches en blanco sin que hubiera prácticamente nada que enseñar. Hemos hecho talleres para niños, hemos hecho paneles para llevar a diferentes sitios, a colegios, al centro de adultos, para explicar un poco el yacimiento. Hemos hecho talleres para adultos de todo tipo, de dibujo arqueológico, de máscara fenicia, todo lo que se nos ha ocurrido. No sé qué más. Al día de hoy seguimos haciendo, ahora mismo seguimos haciendo talleres para niños de arqueología, de excavación. Y gracias a eso y a nuestro ímpetu y a nuestra constancia, hace 3 o 4 años pues al ayuntamiento le dieron unos fondos europeos, una IT cultural con un proyecto que hicimos y pues gracias a eso se ha empezado a poner en valor el yacimiento. No quiero decir, y ahora lo digo aquí, que esté de acuerdo con lo que se ha hecho. Yo desde mi punto de vista como arqueóloga, para mí eso no es poner en valor un yacimiento, para mí eso es reurbanizar el sitio, pero bueno, manda quien manda y eso es lo que hay. Nosotros seguimos ahí, la asociación tiene que seguir ahí porque es la manera que tiene la ciudadanía de decir en lo que está de acuerdo y en lo que no. Y bueno, pero sí es verdad que se ha hecho un sitio que ha quedado, ahí tenéis la entrada, un sitio, eso era una antigua bodega, una nave que tenía el ayuntamiento, que había sido antigua bodega. Y bueno, pues dentro, cuando entráis, hacéis la foto segunda de abajo, hacéis ese recorrido, ahí se van contando una serie de cosas sobre el yacimiento. Y bueno, la verdad es que ha quedado bastante bonito, a la gente le gusta mucho, vamos, de hecho tenemos esa sala 360, una sala envolvente, donde te sientas y ves que todo te gira alrededor y tal, una presentación de cómo era Chiclana de época medieval a época contemporánea, y cuando termina la gente se va aplaudiendo, o sea que debe de gustar cuando la gente se va tan contenta, ¿no? Después tenemos una aula didáctica que nos permite hacer talleres, que es verdad que antes nos teníamos que ir al Museo de la Ciudad o nos teníamos que ir a la Casa de la Cultura.
Ahora tenemos una aula didáctica donde hacemos muchas cosas. Mañana mismo tenemos una mesa redonda sobre el cementerio de época moderna de Chiclana, que también estuvo ahí, en el Cerro del Castillo también. El Cerro del Castillo es que es el origen de la ciudad de Chiclana. Y como decía, pues tiene una gran historia, igual que pasa con mesas de acta. Y bueno, ya afuera, pues se ha levantado, ya estos son temas del arquitecto, se ha levantado una torre, una pasarela, una torre que rememora la torre de Guzmán el Bueno que hubo ahí en el lugar, por eso se llama Cerro del Castillo el sitio, porque hubo una torre. Y bueno, se van a seguir haciendo cosas. Ahora se va a hacer un puente que va a cruzar el río, con lo cual habrá también que excavar enfrente, porque aún está la necrópolis, como pasa en Doña Blanca. Y ya está. Bueno, pues han puesto vitrinas donde se enseñan algunas de las piezas y ya está. Quería llegar hasta aquí para ¿eh? ¿Del yacimiento cuál? ¿Del Cerro del Castillo? Yo después lo pensé, digo, yo debería haber dicho que mejor hablo del Cerro del Castillo, que es más, que puede ser algo similar, ¿no? Pues qué decir del Cerro del Castillo, que desde que empezamos, vámonos al principio. Bueno, ya he puesto antes esta foto, ¿no? Que se ve, son unos, ahí ahora mismo 25 metros sobre el nivel del mar, pero posiblemente alcanzó unos 29 metros sobre el nivel del mar. Hemos apreciado ahora los últimos trabajos que hemos hecho que se ha perdido parte de los estratos de arriba, por eso en algunos sitios damos directamente con los romanos, en otros, bueno, lo medieval está casi arrasado, los hilos que tenemos almohades están casi arrasados. Y después, por ejemplo, hay zonas donde damos directamente con los restos de época púnica, no se conservan ni siquiera los romanos. Por ejemplo, a ver si pongo alguna foto. Aquí, en esto que es, por ejemplo, la calle Ánima, si os fijáis, nada más quitar el asfalto, empiezan a aparecer los muros de época púnica. En esta zona, bueno, es un yacimiento amplio y según qué zona podemos hablar de una cosa o de otra. En la calle Ánima, por ejemplo, lo que estamos viendo es que hay una posible factoría de procesado del tema relacionado con la pesca y con los moluscos y con todo lo que es el mar. Ahí han salido anzuelos, han salido restos de atún, vamos, los huesos, los restos del atún en conexión anatómica, los huesos, restos de peces también, colas de pez entera. Y después mucha cerámica relacionada con lo que es la producción de, pues no sé si de lo que sería el garum o especie de garum, o bueno, de productos que son machacados, porque aparecen muchos morteros, muchos lebrillos. Después nos han aparecido también muy interesantes unos molinos, unas piedras de basalto que proceden de Sicilia, no sé si estarán por aquí. Y bueno, pues esos molinos, que son molinos de Olinto, no son los molinos circulares, sino son molinos que se mueven con una palanca así para adelante para atrás, algo nuevo en la bahía de Cádiz, no lo sabíamos. Pensábamos que estaba relacionado, aunque sale en esta zona de factoría, pensamos que estaba relacionado a lo mejor con la harina, con los cereales y tal, pero cuando se ha examinado el sedimento que tienen las vacuolas de la piedra, se ha visto que contiene restos de pescado. Entonces, a lo mejor lo que se está haciendo es harina de pescado. Es una de las hipótesis que tenemos y que hemos presentado ya en algún congreso, que también lo hacían después los romanos. En Bolonia, por ejemplo, en Baelo, se ha visto. Bueno, fijaros, por ejemplo, en la calle Ánimas también, cómo aparecen esos restos. Y es que por debajo de esos muros hay más muros. Fijaros lo que es la cerámica, cómo aparecen los platos completos y rotos in situ. Muy bien conservados. Eso es nada más que quitar el asfalto. Ahí tenéis lo que os digo, fijaros, ahí se han visto una serie de habitaciones, todo lleno de productos relacionados con el mar. Bueno, materiales que tienen mucha importancia. Tenemos, por ejemplo, también se ve que había hornos de fundición, pues nos han salido toberas. Eso que tenéis ahí a la derecha es un fragmento de tobera, como las que aparecen en la Fonteta, otro yacimiento fenicio.
Nos han salido unos ponderales. ¿Veis esas pesitas que tenemos ahí, esos cubitos? Son pesas de muy pocos gramos, 18 o 20 gramos, con lo cual eso ha salido también en la factoría, con lo cual sabemos también que algo se está pesando, o sea, hay un comercio que está controlado, estamos dándole valor a un producto que estamos previamente pesando. Y bueno, y tenemos esos magníficos recipientes, ese concretamente es bastante grande. Los hay pequeños, los hay grandes, está en el Museo de Cádiz expuesto, y como sabéis que hay mucho, salen mucho en mesas de actas, salen mucho en la campiña del puerto, en los billares, el yacimiento de los billares, en la campiña de Jerez, o sea que es esa misma cultura material. Bueno, nos salió también en este edificio último que hemos excavado, que la verdad es que ha sido sorprendente, este de aquí. Nos ha salido, bueno, 10 metros, tiene 10 metros en uno de sus lados, conservado con más de 1 metro de altura, y lo curioso ha sido que nos salió un sillar en forma de gola egipcia, tiene forma de gola, sabéis cómo es, ¿no? Como si fuera una hoja así, de acanto en aquella parte, está tallado. Y cuando, bueno, yo lo había estudiado y lo vi salir, lo vi, estaba en la medianera con la otra finca, le dije al de la máquina, saca, no querían que lo sacara por si se caía el muro, pero ya cuando aseguramos el edificio dije, sácalo, que eso es algo. Cuando lo sacó y lo vi y vi que era una gola egipcia, pensé dónde lo había estudiado y digo, joder, en el Mediterráneo, en los edificios púnicos. Es una constante, en edificios importantes, tipo palacio, tipo santuario. Y efectivamente, pues cuando hemos hablado con otros especialistas y lo hemos llevado al Congreso de Ibiza, pues en diferentes sitios han salido también se utilizan como remates de aras funerarias también, o sea que tiene diferentes usos, pero en este caso, como nos ha salido en el derrumbe del edificio, sería un poco pues como la cornisa que tenéis en la torre esa de allí, ¿no? Algo así parecido. Y también nos ha salido muy importante en ese edificio pues los restos de pintura mural que tuvo por el exterior, del enlucido, del enfoscado que tuvo ese edificio. Y parecería que es un enlucido romano, es igual, está hecho en las mismas partes, en 3 veces, está puesto sobre las piedras en 3 veces diferentes, como se hacía el estuco romano, pero es que este es púnico, estamos hablando de un edificio que es anterior al siglo III a.C. Esto puede haber perfectamente en mesas de acta, si lo tenemos ahí en Chiclana, un yacimiento que parece en principio que es más pequeño, ¿por qué no, no? Y también nos han salido esas teselas, grandes teselas de mármol, rotas y revueltas con rellenos de escombro que van rellenando las diferentes etapas una vez que se van abandonando. ¿Y dónde tenemos paralelos? Pues en Túnez tenemos ese tipo de pavimentos hechos con esas teselas que son pues de esa misma tipología, ¿no? Algún día a lo mejor si seguimos excavando pues encontraremos algún suelo de este tipo. Y bueno, ahí nos ha salido también una calle púnica, muy cerquita del edificio ese que hemos puesto, lo que pasa es que está roto por unos silos de la bodega, unos depósitos de vino de la bodega contemporánea, pero esto que estáis viendo aquí a mano derecha es una calle de época púnica, donde algunos de los trocitos de cerámica machacados que hay, con cal, con tierra, es cerámica ática, son fragmentos de cerámica griega. Utilizaban, hombre, eran escombros, para ellos eran escombros, los rompían, los machacaban y íbamos a rellenar, íbamos a hacer una calle. Pero ahí hemos encontrado, y lo curioso es que sobre esa calle tenemos una calle romana, que son esas piedras que veis ahí. El trazado de esa calle ha permanecido a lo largo del tiempo, seguramente igual que pasa en mesas de acta con los edificios y con la organización de la ciudad que hubiera en las diferentes épocas, ¿no? Y después fijaros el silo, que es eso circular que tenéis en la primera foto, un silo almohade, cómo rompe la calzada, las piedras las rompe y rompe la calle también, ¿vale? Ese es el problema que hemos tenido en el yacimiento, que tiene también mucha erosión y mucho destrozo por la ocupación que ha habido después. Y dentro de ese mismo edificio nos salió aquel fragmento de terracota, que concretamente es una cara, que, bueno, en Doña Blanca parece ser que también aparecen, no están publicadas, pero aparecen, y, bueno, conserva restos de pintura en la cara.
y no sabemos si corresponde a una mujer, a un hombre. No nos ha aparecido con tocado, ni con el pelo, ni con cuerpo, pero bueno, cuando pregunto me dicen no importa. No importa si hombre o mujer, es como una especie, es algo divino, algo puede ser algo tal y no importa, no tiene género. Total, que bueno, que en poco más sabemos. Esperamos que ahora cuando sigamos con las excavaciones, que posiblemente se va a seguir porque el ayuntamiento ha comprado la finca de al lado, pues nos salgan más fragmentos y podamos saber algo más. Yo le vi un poco de parecido a esta es de San Fernando, de los hornos púnicos de San Fernando, que allí lo que apareció fue el molde de la pieza, porque esta también está hecha molde. Y en San Fernando lo que apareció fue el molde de la terracota y hicieron esta de la derecha, ¿vale? Yo he puesto al lado, además, un quemaperfume con la cara de Astarte, que aparece mucho en la necrópolis de Cádiz, que aparecen también en la Algaida, que han aparecido en muchos sitios, pues buscando un poco de paralelo, pero es verdad que quizás la cara esa que ha salido en Chiclana es más pequeñita, no tiene digamos el tamaño que pueda tener de los pebeteros, que también, bueno, también lo he excavado y lo he sacado en la necrópolis de Cádiz, quizás también con ese tamaño. Pero bueno, yo creo que no sé, ya tengo lo que os he dicho antes, el grafito y que salió, que es neopúnico, según José Ángel Zamora, que es la persona que ahora mismo más sabe de este tema. Él dice que parecen letras fenicias, pero no son totalmente fenicias, entonces como una adaptación del fenicio aquí en la zona de la bahía de Cádiz. Está por ver, la pena es que nos salieron las letras también cortadas y nos falta el resto del recipiente, ¿vale? Y nada más, pues con eso ya para otra pues hablamos de Chiclana. Gracias. ¿Alguna pregunta? Es que ya como es tan tarde yo digo voy. Dígame. Pero hay un mapa de la Junta de Andalucía que sale todo el yacimiento de Andalucía y sale la agricultura y un canal que une el agricultura con el cerro del Carrillo pero usted bien sabe que eso que ha hablado de Arroyo Salado, por ahí va el brazo madre del río antiguamente, o sea que quiere decir que esta río estaba entre esos dos brazos. Claro, lo que hay que saber, como decía Osvaldo Arteaga, según en qué momento hablamos, cómo estaría eso, según en qué momento estemos hablando, cómo estaría eso, ¿no? Yo he leído hace un rato también que dicen que ese canal, creo que conectaba también con el Puerto Menesteo, he leído, ¿no? Que es ese mismo canal al que se refiere, ¿no? Vale, lo he leído Juan José López Amador, que lo tiene publicado también. Sí. Pero también, originalmente, el brazo madre del lago industrial del río de Arteso desembocaba en Rota y era el arroyo ¿Salado? que comentaba hacia arriba. Por la Lijarillo. Sí, hombre, la verdad es que conocer el paleopaisaje, la paleogeografía de todo eso, según qué momento, es muy importante para poder conocer con propiedad, porque si no, lo que estamos diciendo es como hacer un estudio del territorio. Tenemos que conocer el territorio, qué asentamientos hay, y a partir de ahí hacer una jerarquización de esos asentamientos. Uno es poblamiento rural, otros son ciudades, otros son colonias, otros son factorías, y entonces hay que irle poniendo etiquetas a cada uno de esos. Pero hay que seguir investigando, entonces hay que seguir excavando, y hay que seguir excavando en mesas de asta. Cuando habláis siempre de Arteso, lo tratáis como una cultura, pero ellos tenían conciencia de pueblo, porque los romanos son los romanos, los fenicios son los fenicios. Los Artesos son pueblecitos que están allí viviendo toda la vida y hacen intercambios culturales, pero ellos tenían un concepto de pueblo, tenían un rey para todo el mundo, tenían una religión para todo el mundo, es lo que podía ver. Hombre, yo creo que más que esa unión de un solo rey, el rey Argantonio que vivió no sé cuántos cientos de años, que después se ha hablado que posiblemente eran padre e hijo, toda una saga, ¿no? de una familia, ¿no? Yo creo que en este momento lo que habría sería reyezuelos según los sitios. En cada sitio habría
no sé cómo llamarlo, un jefe, que controlaría seguramente, y que los territorios estaban controlados, seguro. De hecho, porque hay en Chiclana, porque hay en Doña Blanca una muralla, porque hay en Chiclana ahora estamos viendo otra muralla, porque posiblemente en Mesas de Asta hay otra. No sé si en Lebrija habrá otra, seguramente también, ¿no? Entonces, está claro que, bueno, incluso a lo mejor en Espera, en todo este sitio ya, bueno, que no he hablado del Guadalete, pero también hicimos una vez con Paco Gilés y estuve en las prospecciones del Guadalete, y hay un estudio hecho, publicado con José María Gutiérrez, sobre todos los yacimientos del bronce final y hierro que hay en la cuenca del Guadalete hasta Puerto Serrano. En Puerto Serrano hay ánfora fenicia. En la meseta del Almendral, arriba, donde está la fuente de Ramos y la ermita, arriba hay ánforas fenicias. Entonces, quiero decir que nos pensamos que aquí no había nadie, vuelvo a lo mismo. Cuando terminé de estudiar, decía, aquí parecía que no había nadie. Entonces, ¿a qué venían a comerciar? ¿Qué comerciaban? Si aquí no se explotaba el territorio. Y es eso, es que seguramente cada sitio tenía su organización y su rey y su propiedad sobre el territorio. Ya sabemos que desde que empiezan desde la edad del cobre, bronce, empieza a jerarquizarse el territorio, a hacerse propio el territorio, y ahí es donde empiezan a surgir los jefes y la clase, la sociedad clasista y todo lo que viene después, ¿no? Entonces, pequeñito y bueno, para lo que habían, es que lo vemos desde nuestra perspectiva, pero en su época no serían tan pequeñitos. Hombre, no eran grandes ciudades, a lo mejor como Micena, como Troya, pero bueno, tenemos ahí un Doña Blanca que también tiene su entidad, Mesas de Asta, tenemos Lebrija, tenemos, si nos ponemos así, Carissa, Aurelia también, con esos leones, en fin, que yo creo que sabemos muy poco. Cada día sé que menos sé y yo creo que hay que seguir investigando. Sí. Siempre se la historia dice que los filisteos trajeron la vida, trajeron los ríos, que trajeron la cultura. Y últimamente, yo precisamente esta mañana, escuchando la conferencia, se cree que los trapesos tenían una escritura o una preescritura. Y los fenicios trajeron su escritura. Luego hubo una fusión, o una confusión, como se puede llamar. Y yo creo que eso de que los fenicios trajeron la escritura, habría que dejarlo con puntos suspensivos, porque dentro de muy poco, por la inteligencia artificial, y un montón de gente está estudiando justamente para eso, para saber interpretar la escritura tardésica, que me imagino un mundo que era para hacer determinadas cosas, como no iba a tener su propia expresión escrita, aunque fuera muy rústica. Y creo que eso habría que dejarlo en uso suspensivo, porque en un futuro no muy lejano, por la inteligencia artificial y todo eso, nos van a dar una gran sorpresa. De verdad que una respuesta rápida, totalmente de acuerdo en cuanto a dejarlo en puntos, totalmente de acuerdo en cuanto a dejarlo en puntos suspensivos y además que casa perfectamente con la explicación que hemos intentado compartir con vosotros a propósito de Tartesos, que es algo que a día de hoy todavía no existe un consenso porque, claro, obviamente falta mucho por investigar. Vuelvo otra vez al ejemplo de Mesas de Asta Regia. O sea, necesitamos investigar en los yacimientos que son más prometedores y sin ninguna duda un yacimiento de 20 hectáreas pues ya nos están poniendo de manifiesto. O sea, yo no creo que Medina Sidonia, lo que es la propia Medina Sidonia antigua, tenga tantas hectáreas como Asta, debe estar por ahí. Y Medina Sidonia fue una colonia romana, con un sistema de abastecimiento de agua increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que sí, que es verdad y que efectivamente que puede que pase, pero científicamente hablando, y que es en donde nosotros nos intentamos situar siempre, por ahora sí que podemos aseverar que la llegada del mundo oriental
supone la introducción de lo que hasta ahora tenemos consensuado científicamente como escritura. Es verdad que existen, por suerte, líneas de investigación. Me viene el trabajo de la profesora Viejo por la zona de Huelva, con escrituras asociadas Ana María Vázquez hoy, ¿no? Ana María Vázquez hoy, que también tiene con escrituras que están ya contextualizadas. Incluso si no me viene mala memoria, incluso hay algo ya propuesto para el Paleolítico, a finales del Paleolítico, que tenía. Claro, tenemos que entender, creo que sí, que lo que queda muy claramente de manifiesto es que una cosa es la escritura, que es como a día de hoy nuestra herramienta tecnológica, y otra cosa es la lengua. Lengua, claro que había sin ninguna duda, y con esa herramienta tecnológica se escribieron muchas lenguas. O sea, dentro de lo que hoy por hoy hablamos como mundo tartésico, confluyen, según los lingüistas, seguramente diferentes lenguas que utilizan la misma herramienta, el mismo sistema de letras, binario, y nada, es un, o sea, por paralelizarlo con el presente, y lo estoy diciendo todo el rato, o sea, la llegada de esa serie de tecnologías y la introducción en ese mundo global es muy parecida a lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías en nuestro mundo. O sea, son unas herramientas que nos están cambiando. Existiría una jerarquización que ya controlaba de manera muy significativa a partir de grandes núcleos de población y luego sus grupos de núcleos más chiquititos. El territorio llega antes de la llegada de los fenicios o del asentamiento definitivo, por supuestísimo. No vinieron de casualidad. O sea, venían llamados por una llamada ya ancestral, muy probablemente desde, no voy a decir el Neolítico, pero al menos desde la Edad del Cobre. Ahí tenemos el Algar y otra serie de grandes primeras civilizaciones. Y tenemos también las estelas del suroeste, que precisamente casi aparecen en toda la zona del Algarve, Extremadura, y en muchas de ellas hay signos, y está esa escritura del suroeste. Con lo cual, sí, yo creo que hay dos vertientes, los autoctonistas, que entre los que yo me incluyo, que creo que había mucho más de lo que pensamos antes de que llegaran los fenicios, los cananeos, y los que defienden que todo vino de Oriente, ¿no? Los difusionistas que le dan pues la preponderancia y le dan la importancia a todo lo que trajeron los fenicios. Pero yo creo que había mucho más aquí de lo que nosotros mismos pensamos. Creo que hay que trabajar en eso. Nos tenemos que poner, pues siempre ha sido más llamativo los fenicios y ha dado más dinero el tema fenicio que el de la prehistoria, pero creo que hay que trabajar más la prehistoria reciente, mucho más. Fran, ya creo que terminamos ya. Bueno, enhorabuena por vuestra investigación y lo de la primera ceca cristiana en Jerez. Corta, breve. Será un... un piso, simplemente con respecto a la escritura, ¿qué comentáis de qué año data exactamente significa? ¿O qué signo? ¿Del siglo III, no? ¿Comentáis? El que ha salido en Chiclana es un fragmento de un vaso cerámico que tiene grabado una serie de signos. Por el tipo de recipiente, el engobe que tiene y encima el estudio que han hecho de esos signos, siglo III antes de Cristo. Es que sobre esta particular quería comentar que en el único un sistema de escritura que efectivamente adopta por las sociedades indígenas del interior. Y estamos observando, ya verificar y comentar, una variabilidad con respecto a distintas áreas e incluso distantes. Entonces, si la escritura es una manifestación material de la cultura, uso diferentes de escritura y escrituras diferentes en uso, para la redundancia, manifiestan culturas algo diversas. Entonces, habría que ahondar más en ese sentido. Yo miraría la estratigrafía monumental de esas zonas de siglos y de tallos y de asuntos. Yo entraría más por ahí, porque hay dos estilos, el monumentalizado y el degenerado. Hombre, ten en cuenta que esto lo ha visto Ángel Zamora, que ahora mismo es la persona, y también se lo mandé a Español, ¿no? Se llama de apellido, no me acuerdo el nombre de esta mujer, de esta investigadora, pero ella no quiso seguir, porque dijo, es que me falta la mitad de la letra, no tal. Entonces, ya digo, estoy segura que van a aparecer más en la próxima excavación. Y entonces podremos decir, es esto. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos. Y
de un autoctonista a un autóctono.